era importante tener como una visión global de el tipo de alimentación que estaba llevando, el tipo de movimiento de actividad física, tener un sueño lo parador y lo mejor posible, sentirse acompañada, tener un círculo de mujeres y luego terapias naturales complementarias y eventualmente terapia de reemplazo hormonal. Hola, soy Felicitas. Acompaño a mujeres en perimenopausia a través del yoga y la meditación, entre otros recursos. Aquí encontrarás reflexiones sobre esta etapa tan particular de nuestra vida y el potencial de autoconocimiento y transformación que nos brinda. Bienvenida. Este es el primer episodio de una serie de entrevistas y como primera invitada, Florencia Romero. Bienvenida. Gracias. Florencia, antes que nada, es una de mis hermanas y una de las mujeres de círculo de afecto de mujeres. Con ella comparto charlas sobre cosas que me parecen muy importantes en la vida y entre ellas, al iniciar esta etapa del climaterio y de la perimenopausia, es una de las mujeres a las que primero acudí para consultar, para charlar sobre el tema. Flor tiene una trayectoria, una formación y una mirada diferente, que coincide en algunas cuestiones y en otras difiere, que la ha llevado a hacer elecciones diferentes con respecto a las mías y me parece importante la presencia de distintos enfoques y miradas también con respecto a este tema que nos puedan ayudar a todas. Sin embargo, creo yo, no sé, Flor, me dirás, en lo que coincidimos y que me parece que es un poco el espíritu de este podcast, es en que lo importante en la transición de esta etapa, como en cualquier momento de la vida, es la conciencia que nos lleve a desde allí ir haciendo las elecciones para la propia vida. Preguntarte para empezar, Flor, cómo llegás a la experiencia de perimenopausia. Contarnos un poco de vos también. Bueno, gracias Feli por invitarme. Para comenzar, primero de todo, bueno, sí que estoy de acuerdo con lo que comentabas, de las cosas que son importantes al transitar la perimenopausia o al pasar por otras transiciones de la vida, que creo que comparto absolutamente lo que vos decís y creo que un elemento más que agregaría que para mí es importante es el de aceptar y no resistir, que también muchas veces cuando nos encontramos en momentos difíciles, y como lo es el de la perimenopausia también, o lo puede ser, cuando nos resistimos sobre todo a lo que nos pasa, tal vez lo sufrimos bastante más. Entonces, poder primero aceptarlo para luego poder entenderlo y vivirlo mejor ha sido bastante importante para mí. Y en eso es donde coincido también con vos, que la toma de conciencia, la posibilidad de revisar lo que sucede, es muy importante y ha sido muy importante para mí también. Primero de todo, también para contar sobre mí, tengo 51 años y nunca tuve hijos y hasta donde yo sé, de manera consciente, nunca estuve embarazada. Me parece importante señalar esto porque eh, el hecho de no haber vivido un embarazo eh, hace solamente que por ahí entrar en la perimenopausia sea un poco antes de lo que por ahí la gran mayoría de las mujeres que sí tuvieron hijos van a hacerlo. Y ahí también, bueno, puedo compartir que soy médica, entonces trato de no usar el lenguaje médico muy específico, sino hablar desde mi punto de vista como mujer, pero bueno, por ahí me olvido también o no puedo, no puedo no olvidarme que soy médica, así que algunos términos me salen y me podrás corregir, Feli, o señalar cuando lo haga. Parecía importante señalar esto de que no he tenido hijos y no tuve embarazos, porque por ahí otras mujeres que tampoco han tenido estas experiencias, por ahí también reconocen el hecho de en qué momento entran en perimenopausia, y las mujeres que sí han tenido embarazos, sí han tenido hijos, también pueden ver que llegan a comenzar con las manifestaciones de la perimenopausia un poco más tarde.
Después de esas aclaraciones, unos meses antes de cumplir 50, comencé a sentir sobre todo una fatiga inexplicable, una fatiga muy, muy, muy fuerte que, primero de todo pensé que tenía que ver con que estábamos llegando a los meses de invierno, aquí donde yo vivo. Bueno, en invierno cuando hay menos horas de luz, menos horas de sol, obviamente necesitamos un poco disminuir nuestro ritmo habitual y por ahí nos sentimos más cansados, pero bueno, yo que decía que me sentía bastante más cansada con respecto a otros años y a otros inviernos. También me di cuenta que dormía mal, que mi sueño no era muy reparador, que me despertaba durante la noche y bueno, empecé a darme cuenta que me despertaba con calor y por ahí pensaba, será el calor de la calefacción. Bueno, me despertaba también con la boca bastante seca. Poco a poco me fui dando cuenta entonces que me despertaba muy cansada, que durante el día más o menos, bueno, hacía lo que tenía que hacer y a la tarde cuando volvía de trabajar y quería hacer gimnasia, quería hacer ejercicio, salir a caminar o ir a nadar, que no tenía voluntad y me sentía muy, muy cansada. Al pasar el tiempo, además de sentirme así de cansada, también comencé a sentir dolores en el cuerpo, dolores como si me hubieran pegado durante la noche y que al despertarme me dolía por todos lados, o como cuando a veces tenemos una gripe que nos sentimos doloridos, ¿no? en todo el cuerpo. Esto era bastante, bastante pronunciado también y me hacía sentir un poco desconcertada. Al pasar más tiempo también, me di cuenta que empezaba a tener calores durante el día, los sofocos estos que sentía en la noche, a la noche ya los pude identificar bien, que sentía como una oleada de calor que subía desde el pecho hacia la cabeza y que me sentía muy acalorada, bastante similares los empecé a sentir durante el día y poquito tiempo después de sentirlos durante el día también empecé a sentir esto que se llama la bruma mental, en la que mi manera de describirlo era como que tenía la cabeza dentro de una cacerola y que me sentía totalmente como desconectada y como lejos, un sentimiento bastante curioso y bastante atemorizador, ¿no? Me hizo sentir miedo esto. Un poquito después, también, unos meses después, una mañana me desperté y al abrir los ojos sentí un dolor muy fuerte en los dos ojos y sentía una molestia muy, muy fuerte, como si estaban muy secos, irritados los ojos y me asusté bastante también. Allí es donde también pensando como médica, ¿no? Mi cabeza no podía parar y ¿qué me pasó? Tuve algo, tengo algo grave en los ojos y traté de no hacerme mucho la cabeza. Esperé un poco a ver cómo me sentía ese día, si tenía algún problema visual importante, si sentía alguna otra cosa, si tenía que consultar inmediatamente o si podía esperar. Ese primer día pasó y al segundo día, como seguía sintiendo los ojos bastante secos y la molestia, fui a consultar a la guardia de oftalmología, donde, bueno, me dijeron que tenía los ojos muy, muy, muy secos, muy irritados y me dieron tratamiento con lágrimas, me dieron otro colirio. Y en ese momento, bueno, yo le pregunté al médico que me vio si podría esto estar asociado con los cambios de la perimenopausia, porque a esa altura ya me había puesto a leer y ya me estaba empezando a dar cuenta que era eso lo que me sucedía, ¿no? Y el médico me dijo que el 80% de las mujeres que consultaban en la guardia de oftalmología y que tienen más o menos la misma edad, eh, está el problema asociado con la perimenopausia. Así que bueno, fue Flor, ¿y bastante. hasta entonces habías ido a la ginecóloga y consultado? Ujú, ujú. Había consultado a la ginecóloga por última vez en mi control anual, que fue 2 meses antes de mi cumpleaños de 50 años. Y en ese control, cuando yo le pregunté a la ginecóloga si estaría ya llegando yo a la menopausia, y como me había hecho una ecografía vaginal, intravaginal, la ginecóloga me dijo que todavía me quedaban algunos óvulos, que todavía tenía que ovular un poco más, pero que muy probablemente
en los próximos meses, en el próximo año ya iba a entrar en la menopausia. Entonces, eso me había dado una suerte de indicación, pero no una fecha específica. Y honestamente, la ginecóloga no me había dado ninguna indicación, ninguna lista de síntomas que yo podría sentir, ni ninguna recomendación. Yo le pregunté si había algo que yo tenía que hacer, algo que tenía que prestar atención, y me dijo: "No, no, no te preocupes". Solamente me dijo ella: "Cuando hagas tu próximo control anual, se te pedirá que dejes de tomar los anticonceptivos". Estaba tomando anticonceptivos en ese momento, y una vez que dejes de tomar los anticonceptivos, podremos observar si verdaderamente, ya estás en menopausia. Así que eso fue lo que me había dicho. Y como Pero médica, dentro de tu ujú. formación, ¿tuviste alguna, en alguna materia, dieron algo con respecto a a este periodo de la vida? Nada muy especial. Es probable que hubo una mención, y sobre todo no tanto en ginecobstetricia, pero tal vez en endocrinología, nos habrán hablado de en el momento en el que el eje hipotálamo, hipófisis, y los ovarios, digamos, deja de recibir las señales desde los ovarios porque ya no hay más óvulos. A partir de allí en endocrinología se habrá hablado, pero muy poco, pero no, no había aprendido mucho sobre esto. Entonces, cuando a mí me empiezan a suceder todas estas cosas y que la ginecóloga me había dicho que no tenía que hacer nada, que no tenía que preocuparme, que tenía que esperar, a mí me empezó a como crecer una curiosidad enorme de entender, ¿no?, qué era lo que me estaba pasando, y a investigar, querer aprender, buscar información. Obviamente que creo que también bastante rápido te pregunté a vos, le pregunté a nuestra otra hermana, pregunté a otras mujeres amigas, y no sé cómo muy rápidamente caí en una ginecóloga americana que está muy activa en las redes sociales y que estaba a punto de publicar un libro que se llama La nueva menopausia. Y entonces empecé a seguirla a ella, empecé a estudiar un poco, y a través de lo que ella contaba buscaba otra información, y me puse a estudiar de este modo, ¿no? Y empecé a aprender bastante de lo que como médica no había aprendido y como mujer estaba atravesando. A nivel de emociones y de cuestiones de la vida que puedan venir, llegar para verse, para revisarse. Estaba llegando la fecha de mi cumpleaños de 50 años. Por un lado sentía todo esto físico que era bastante curioso, bastante perturbador, ¿no? Estos dolores, esta falta de sueño, esta fatiga, pero a la vez el hecho de cumplir 50 años me emocionaba, y preparé un festejo con amigos, ¿no? Entonces, los preparativos de ese festejo, el festejo en sí, y toda otra reflexión interna que me iba sucediendo, eran dos cosas paralelas, porque empezaba a sentirme como muy contenta, como una especie de nueva emancipación también en la vida, cumpliendo los 50 años, y como una especie de liberación de ciertos pesos, de ciertas obligaciones, a pesar de que yo no tenía ninguna obligación en particular, otra que, bueno, trabajar, hacer mi trabajo. Yo creo que personalmente el cierre de la capacidad reproductiva, o la posibilidad de tener hijos, tal vez lo había hecho un poco más tempranamente, porque me había puesto en pareja hacía en ese momento 2 años y medio, creo, 3 años. Empezar a estar en pareja fue una cosa muy clara que charlamos, de decir: No nos interesa tener hijos". Y sentía como mucha curiosidad y un sentimiento también de que una nueva etapa de la vida se abría delante mío, o estaba yo empezando a transitarla, pero a la vez que el cuerpo me dolía y me hacía mal, y no entendía y me sentía desconcertada. Era esa mezcla de emancipación y desconcierto. A partir de darte cuenta que hubo elecciones que tomaste para los distintos aspectos, digamos, no solo lo físico. Ujú.
Cuando me puse a leer, a aprender, a investigar, bueno, empecé rápidamente a ver que vinieran de donde viniera la información, tanto de ginecólogos, ginecólogas, endocrinólogos, o de por ahí de otro tipo de profesionales y de profesionales que acompañan más desde lo espiritual o desde lo físico del movimiento. Había una convergencia de que en esta etapa, bueno, y como en otras etapas también hay que ocuparse de uno de manera como holística, de manera, no es que hay una cosa, una sola solución, sino que hay que empezar a ver varios aspectos. Entonces, por un lado, estaba como esperando el turno, el nuevo turno con la ginecóloga, tenía que encontrar una nueva ginecóloga y empezaba a darle vueltas en mi cabeza la posibilidad de comenzar terapia hormonal de reemplazo o terapia hormonal solamente con estrógeno y progesterona eventualmente. Por un lado esperaba eso, pero por otro lado descubrí que hay un montón de suplementos naturales que están disponibles y bueno, hay muchas plantas que son bastante conocidas y muy estudiadas y que tienen también muchos beneficios en la salud y algunas específicamente en este momento de la vida de las mujeres. Entonces leí bastante más, me puse a comparar diferentes opciones y empecé a tomar ciertos suplementos naturales a base de plantas. Primero tomé uno de salvia, que es bastante conocido aquí, creo que en todos lados, sobre todo para combatir o para tratar de mejorar lo de los calores. Y después encontré otros dos suplementos con otras mezclas uno para tratar de ayudarme con la fatiga y el otro para una especie de lograr un equilibrio hormonal natural. Por un lado eso, por otro lado, seguí entendiendo lo importante que era el ejercicio físico y el moverse y empecé a aprender que tal vez las cosas que creía yo o que muchos creen también de que hacer mucho ejercicio y hacer mucho ejercicio aeróbico y hacer un montón de actividad todos los días era muy importante y muy necesario. Bueno, empecé a entender que sí es importante moverse, pero que tal vez no es importante hacer tanto ejercicio. Bueno, empecé a entender otras cosas, pero que me costaba mucho llevarlas a la práctica porque me sentía todavía fatigada. También empecé a ver la importancia de no sentirse sola, de no aislarse y de poder buscar ayuda, porque si justamente los médicos, los ginecólogos, que tal vez no están también muy preparados para acompañarnos en este periodo, a veces nos podemos sentir ninguneadas, ¿no? En la consulta una va y explica lo que le sucede y lo que le contestan es, no, todavía no es el momento, no, tenés que esperar que pasen tantos meses, o que hoy en día sé que todo eso no es cierto, ¿no? Pero bueno, entonces no sentirse sola y a través de hablar con otras amigas, con otras conocidas, buscar o de ver otros profesionales o además poder hablar, porque justamente el sentirse ignorada y no escuchada como que retroalimenta estos sentimientos de desconcierto y de dificultad. Fui aprendiendo también entonces el valor también de los círculos de amigas, los círculos de mujeres como manera de encontrar apoyo y también, bueno, ver que otras cosas eran importantes para mí personalmente, como escribir, levantarme todas las mañanas y escribir, pasar un momento escribiendo. En otros momentos de la vida practiqué mucho la meditación en plena conciencia. En ese momento me era difícil por cómo estaba organizada, por mis rutinas, como que todo eso era necesario para poder transitar lo mejor posible y vivirlo. Y como dar más espacio a ese sentimiento que también describí de sentirme cada vez más emancipada y como empezando a disfrutar este otro momento de la vida. Resumiendo, a partir de tu experiencia, ¿qué pautas podrías dar a otras para que si les sirve, si resuenan con eso, pudieran tomarlas? Fui entendiendo poco a poco era que para transitar el periodo de la mejor forma posible era importante tener como una visión global de
el tipo de alimentación que estoy llevando, que estaba llevando, el tipo de movimiento de actividad física, poder tener un sueño lo mejor posible, reparador y lo mejor posible, no sentirse sola, sentirse acompañada, tener un círculo de mujeres y luego las terapias, sean terapias naturales, complementarias, alternativas y eventualmente hasta el día que llegue la terapia de reemplazo hormonal. ¿Notas algún cambio en vos? ¿Quién es hoy Florencia a partir de la experiencia de perimenopausia y menopausia? Creo que sí que hubo un cambio importante en quién soy. Los meses en que duró todo eso, que fue bastante difícil y tan duro de la fatiga intensa, el sueño tan difícil y los dolores corporales, bueno, todo ese periodo que duró como más o menos unos 6 meses, eh, fue, fue como largo de transitar y creo que hoy lo veo como un periodo en el que yo estaba tratando de ir en contra de mí misma. Yo trataba de forzarme a hacer ejercicio, forzarme a levantarme, forzarme y que en realidad lo que aprendí, digamos, es que tenía que dejarlo, tenía que aceptarlo y dejarlo ser. Y, y que del modo en el que, bueno, todos los años vemos el transcurso del año con las diferentes estaciones, que ahora, a partir de ahora, en este momento biológico y cronológico mío, el otoño y el invierno necesitaban ser una pausa, una verdadera pausa y como una especie de pausa sagrada. Y lo sentí como que ese era el tiempo de la pausa sagrada que yo necesitaba. Entonces, creo que quién soy hoy después de esa transición, creo que soy alguien como más reflexiva todavía de lo que ya era y alguien con mucha calma y que se toma su tiempo para tal vez entender lo que sucede, para experimentar lo que estoy viviendo. Esta transición me sirvió también a valorarme, a valorar mi experiencia y lo que puede ser a esta altura de la vida, a los 50 años, un cierto capital de sabiduría también y de decir, bueno, ya a los 50 tengo legitimidad, ¿no? De haber estado 50 años por aquí dando vueltas y puedo compartir cosas también. En ese sentido me siento diferente hoy en día, luego del cambio de la perimenopausia. ¿Considerás que hubo cambios a nivel de intereses? Desde unos años antes a que cumpliera los 50, venía ya en una especie de transición y de cambio que yo lo venía haciendo de manera bastante voluntaria, ¿no? Y que fueron varios años de un poco de trabajo interno, espiritual, de desarrollo, y que eso me fue cambiando y que yo puse mucha energía, fue algo muy consciente en ese cambio que fui haciendo, en esos cambios que fui haciendo conmigo misma y que probablemente no los asociaba con la perimenopausia, pero fueron paralelos. Así que es probable que tal vez yo describo la perimenopausia asociando solamente los cambios físicos, porque lo otro ya lo venía viviendo y porque había sido algo totalmente consciente lo otro, y en cambio los cambios físicos fueron totalmente no voluntarios. Escuchándote y un poco Ujú, habiendo acompañado el proceso que viviste como hermana y reflexionando sobre el mío, sobre el propio, ujú, los, la modificación en los intereses, la transición ujú, en los modos de ver, de sentirnos y de hacer, inició antes que empezaran a manifestarse los cambios físicos. sí, Y, sí,
y también, a pesar de haberle puesto conciencia a ello, eh, no deja de ser importante para mí señalar que esto ocurre, que es parte del proceso de, de esta, de este paso a una mediana edad como mujer, que Ujú, nos lleva a reflexionar sobre lo vivido, a plantearnos dónde estamos, qué queremos. Tan importante como el prestar atención a las cuestiones físicas, también prestar atención a estas, que nosotros le hemos puesto conciencia, pero quizá en estas charlas podemos transmitir que cuando a cierta edad de la vida las mujeres, hablo de las mujeres, puede ser que también los hombres, pero no es mi experiencia, así que voy a hablar de las mujeres. En esta etapa de la vida, las mujeres empezamos a plantearnos algunas cosas, a cambiar o a darnos cuenta de que quizá lo que antes nos llamaba la atención, nos interesaba o le dábamos mucha importancia en la vida, ya no, o nos hacen ujú, ruido cosas o empiezan a aparecer eh, o vuelven a aparecer temas que los teníamos olvidado, pero que todavía o nos vuelven a hacer ruido, tiene que ver ujú, con esta transición, ujú. porque quizá después empiezan a aparecer los cambios físicos que, que pueden ser más contundentes o no, depende de cada una de nosotras. Yo creo que parte de los cambios que yo fui sintiendo tenían que ver con no sentir más la necesidad de complacer a los demás. Mi mirada al trabajo cambió enormemente en este periodo también. Es como que si durante una gran parte de mi vida activa profesionalmente el trabajo fue un poco la cosa principal de mi vida y de repente el trabajo se volvió verdaderamente, de manera consciente, se fue volviendo como parte de mi vida, pero no la cosa principal. Entonces, sí, sí, eso puedo verlo como un cambio muy importante en esta etapa, donde también mi interés como que se volvió de estar hacia afuera, hacia los demás, hacia cosas, bueno, en mi trabajo siempre acompañando mucha gente, tratando de hacer cosas con un beneficio para muchos, etcétera. De repente mi interés se dirigió hacia mí y hacia cómo yo estaba parada en el mundo y hacia mi Ujú. bienestar. Ujú, Contá un poco sobre en qué consistió tu trabajo durante mucho tiempo. ujú. Eh, Durante muchos años trabajé con una organización humanitaria, una organización de ayuda médica humanitaria, asistiendo poblaciones en dificultad en diferentes lugares del mundo. Y sí, durante bastantes años viajando y estando presente en lugares donde la gente, por diferentes razones, es excluida de acceso a servicios de salud. Entonces, como acompañando y brindando atención médica o también apoyando equipos trabajando en estos lugares. De algún Y modo, ujú, perdón, de algún modo, durante un periodo importante de tu vida no tenías una casa fija en un lugar, ¿verdad? ¿Cuándo mm, fue que sentiste la necesidad de establecerte en un lugar fijo, de tener un ujú. hogar? Creo que fue también alrededor de los 45 años, por ahí más o menos, que sentía ya un desgaste a pesar de que estaba instalada en el mismo lugar hacía varios años. Empecé a sentir que lo de tener que viajar regularmente y de no poder instalar rutinas y no poder sentirme verdaderamente como instalada en casa, me pesaba. Y creo que fue en el año 2020 justamente que me mudé y me cambié de casa y que, bueno, por casualidad encontré algo que parecía verdaderamente una casa con un jardín, con un árbol de manzanas en el jardín a partir de allí, y que eso creo que, sí, más o menos 46, 47 años,
Sentí esa necesidad de tener que asentarme y de hacer mi casa. Y ahí también en ese año cambié de trabajo, ¿no? Y el trabajo im- implicó viajar mucho menos y a pesar de que sí, las responsabilidades eran altas, era verdaderamente otro tipo de trabajo en el que además podía tener más tiempo para mí, podía tener mucho más tiempo para ocuparme de mí, que fue de lo que tenía que ver mucho ese periodo que te decía antes, en el que empezaron a haber cambios también que fueron un poco elegidos y como buscados por mí, pero que a la vez sé que, y charlando con vos también sigo viendo, ¿no? Que había cambios que eran más fuertes, más profundos y que venían operándose desde adentro hacia afuera también. Para cerrar, si algunas, Ujú. algunas palabras que quieras decir a quienes nos escuchan, nos miran. Me parece importante compartir justamente que no estamos solas y que por más que todas vivamos este periodo de un modo diferente, de acuerdo a quiénes somos, a nuestra historia, al hecho de que hemos tenido hijos o no, si vivimos con alguna condición que va a haber tenido dificultades particulares, no estamos solas, somos únicas, pero no estamos solas y que nos podemos acompañar y que tenemos que buscar justamente la compañía, el poder decir lo que nos sucede a quien nos escuche y, y que eso nos va probablemente a ayudar a vivirlo mejor, a transitarlo mejor y a tal vez a llegar a la siguiente etapa de manera como más serena y para poder además disfrutar la siguiente etapa con mucha plenitud. Bueno, muchas gracias. De Abrazo nada. grande. Abrazo. Gracias por tu atenta escucha. Si te gustó este espacio de reflexión, te invito a darle me gusta, a suscribirte y compartir. Recordá que podés cambiar el lente con el que mirás lo que te sucede. ¿Cómo elegís vivir tu vida hoy?